Vayamos al Señor en oración. Padre, vengo ante ti en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Y te adoro y te agradezco muchísimo por cada amabilidad que me has mostrado a mí y a mi raza. Gracias por tus tiernas misericordias, por tu fidelidad. Te agradezco por los medios a través de los cuales nos fue traído todo. La persona y la cruz de tu querido Hijo. Padre, tú sabes lo que soy, a fondo. No hay escondite de ti. Y Señor, el terror me desintegraría si no fuera por tu Hijo y mi confianza en Él. Y Señor, no tengo esa confianza porque soy un hombre confiado. Él me ha obligado a tener tal confianza en Él por su grandeza, por su amor inquebrantable que incluso puede hacer que los más débiles de tus santos sean fuertes en tu presencia. ¿Quién es este Hijo tuyo? Me enorgullezco en Él. Me regocijo en Él. Lo magnifico. En su nombre, amén. Vamos por un momento a Malaquías capítulo 1. Siempre tengo un gran peligro cada vez que estoy en una conferencia como esta cuando solo tengo unas pocas veces para hablar. Verás, hay algo terrible acerca de predicar. Una cosa terrible. Una cosa triste. Y es que sabes desde el principio que estás destinado a fallar. Debes fallar en la predicación. Porque el tema, quiero decir, el polvo de este libro es oro. Y la persona de este libro, tomaría una eternidad de eternidades solo para comenzar a conocer su nombre. Y al predicador, débil de suelo y suciedad y arcilla, se le pide predicar este Cristo o predicar algún aspecto de la salvación que tenemos en Él. Es una imposibilidad. Y hace que un hombre joven envejezca rápidamente. Pero es una maravillosa búsqueda pasar tu vida mientras pasaremos toda la eternidad buscando las glorias de Dios en el rostro de Jesucristo. Como nota al margen, recuerdo una vez predicar y después de predicar caí en una depresión terrible, simplemente el fracaso absoluto de todo lo que había dicho sobre él. Y recuerdo en mi insensatez, caminando por este camino de grava y clamando a Dios, oh Dios, concédeme una cosa. Que en ese estado glorificado que me has prometido, cuando cruce al otro lado, si solo me permitieras una vez más pararme en un bloque de predicador y predicarle como debería ser predicado. Y entonces pensé para mí, incluso entonces, en el estado más glorificado que podría conocer, nunca lo predicaré como debería ser predicado. Nunca lo conoceré en la plenitud de conocerlo. Y ves, piensas que estoy divagando y posiblemente lo estoy. Esto no es el texto, pero necesita ser dicho, esto es lo que impulsa las misiones. Es esto, este Dios, que se ha dado a conocer y sin embargo no puede ser conocido más de lo que el faunita puede abarcar lo infinito. Que cuando renací, comencé un viaje. Entré en la vida eterna. Y la vida eterna es conocerlo a Él y a Jesucristo. La eternidad, incluso en el mundo más espléndido, eventualmente volverá loco a un hombre. En la utopía más maravillosa y perfecta, tarde o temprano será suficiente y los hombres estarán aburridos de sus cerebros. Entonces, ¿cómo es que podemos pasar una eternidad en el cielo y pasar de gloria en gloria? Solo esto. Lo que hace que el cielo sea cielo son las maravillas infinitas de las glorias de Dios en la persona de Jesucristo. Y dices, sí, no puedo esperar por ese día cuando cruce al otro lado y pueda comenzar ese viaje. Eres tan insensato en las Escrituras que ni siquiera entiendes el primer paso de lo que significa ser un cristiano. Ese viaje comenzó en el momento en que te convertiste. ¿Y cuándo ganarás un celo por las misiones? Cuando comiences a perseguirlo.
¿Cuándo crecerá tu deseo de que el Evangelio sea conocido? A medida que lo conoces, si es por alguna otra razón, se basa en la idolatría y es forraje. Nunca deberías perseguir algo tan trivial como las misiones. Debes perseguirlo a él y las misiones seguirán la persecución de él. Quiero que vayamos a Malaquías por un momento. No sé cuánto tiempo nos quedaremos allí. Capítulo 1, versículo 6. Un hijo honra a su padre y un sirviente a su maestro. Entonces, si soy un padre, ¿dónde está mi honor? Si soy un maestro, ¿dónde está mi respeto? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero tú dices, ¿cómo hemos menospreciado tu nombre? Estás presentando comida contaminada sobre mi altar. Pero tú dices, ¿cómo te hemos contaminado? Y dices, la mesa del Señor debe ser menospreciada. Pero cuando presentas el ciego para sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentas el cojo y enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no ofrecerlo a tu gobernador? ¿Estaría complacido contigo? ¿Te recibiría amablemente? Dice el Señor de los ejércitos. Pero ahora, ¿no suplicarás el favor de Dios para que nos sea propicio? Con tal ofrenda. De tu parte, ¿te recibirá amablemente alguno de vosotros? Dice el Señor de los ejércitos. Oh, que hubiera uno entre vosotros que cerrara las puertas para que no encendierais inútilmente el fuego en mi altar, pues no estoy complacido con vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni aceptaré una ofrenda de vosotros. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones. Y en cada lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y una ofrenda de grano que es pura. Porque mi nombre será grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Incluso hace solo unos años, os habría predicado este texto de una manera bastante diferente. Hace unos años, cuando no me conocía a mí mismo tan bien como ahora, lo habría predicado de manera diferente. Habría señalado la insuficiencia de Israel. Habría señalado su rebelión, su desobediencia, su actitud indiferente hacia Dios, y luego lo habría aplicado a ti, a la Iglesia, a tantas cosas que parecen estar mal con nuestro celo por las misiones. Pero eso fue. Entonces, han pasado los años. Y el Dios que comenzó una buena obra en mí continuó esa obra. Pero ahora, cuando miro el ejemplo de Israel a la luz de la gloria de Dios y el privilegio que tenían, no veo una iglesia desobediente en América. Veo a Paul Washer. Me veo a mí. Mientras me preparaba y pensaba en lo que iba a decir aquí esta noche, hay tantas cosas que decir sobre las misiones, pero hay tantas cosas que ya se han dicho. Es como una frase que solía usar mucho hace varios años, ¿qué parte de ir no entiendes? ¿Cuántas conferencias misioneras tenemos que tener antes de que alguien tenga una pista de que o bajas al pozo como misionero o sostienes la cuerda para aquellos que bajan? Es bastante simple. Ahora, sal y hazlo. Pero ahora miro este texto y veo algo bastante sorprendente. Que las misiones siempre son obra de Dios. Siempre son prosperadas por el celo de Dios por su propio nombre. Siempre se llevan a cabo por el poder de Dios. Él usa a individuos diminutos, rotos, pecadores y débiles como yo y como tú. Podría entrar aquí esta noche y podría exigir que seas algo que no soy para que Dios pueda usarte en misiones. Podría hablar de grandes cosas y actos de piedad. Y darte ejemplos de 1000 personas diferentes en la historia, pero he llegado a creer esto. Yo mismo he visto el poder de Dios. He visto multitudes convertidas.
He visto lo milagroso. He visto a Dios hacer cosas poderosas. Pero cuando estoy solo en la oscuridad con Él, sé lo que soy. Y no es porque haya alcanzado algún nivel de piedad que haya escapado a mis hermanos. Es porque Dios siempre trabaja a través de individuos diminutos, sí, incluso pecaminosos, incluso frívolos. Como yo mismo. Si alguna vez vas a ser de alguna utilidad en las misiones, es porque Dios te va a tomar y Él va a ser fiel para romperte en 1.000.000 de pedazos y molerte en una debilidad que ni siquiera sabías que existía. Y cuanto mayor sea la profundidad de esa debilidad y esa rotura, más verás su poder. Recuerdo hace varios años una universidad que solía jactarse, una universidad cristiana, que solía jactarse de hacer campeones para Cristo. Ya no puedo estar de acuerdo con ese lenguaje. En lo que a mí respecta, Dios solo ha tenido un campeón y ese fue su Hijo, Jesucristo. No hay grandes hombres y mujeres de Dios. Solo hay hombres diminutos, rotos, débiles hombres de un gran y misericordioso Dios. Ahora veamos nuestro texto. Versículo 6. Un hijo honra a su padre y un sirviente a su maestro. Entonces, si soy un padre, ¿dónde está mi honor? Si soy un maestro, ¿dónde está mi respeto? Dice el Señor de los ejércitos a ti. Hay muchas bendiciones de vivir en una democracia y tener la libertad de una democracia. Pero hay muchas cosas en las Escrituras que nos hacen muy difíciles entender lo que es vivir bajo un rey. Lo que es rendir homenaje a otro. Lo que es dar honor a quien se debe dar honor. Vivimos en un país donde nos enorgullecemos de que nadie está por encima de nosotros. Que no inclinamos nuestro sombrero ante ningún hombre. Hemos perdido todo respeto por la autoridad y la institución y todo lo que realmente importa, incluso aquellas cosas ordenadas por Dios. Somos un pueblo que no sabe cómo mostrar respeto a nadie. Somos muy parecidos a este pueblo aquí. Él los mira y señala algo que se encuentra en la sociedad absolutamente en todas partes. Hay un orden de autoridad incluso en la sociedad. Él dice que un hijo honra a su padre y un sirviente a su maestro. Entonces, si soy un padre, ¿dónde está mi honor? Tu mayor necesidad de misiones, tu mayor necesidad de piedad es conocer al Señor. Los hombres sabios no se deben jactar de su sabiduría y los hombres fuertes no se deben jactar de su fuerza. Los hombres ricos y sus riquezas. El que se jacte debe jactarse de esto, de que conoce a Dios. Tu mayor necesidad, la mayor necesidad de la Iglesia, la mayor necesidad del mundo es conocer a Dios no solo como una búsqueda intelectual, sino conocerlo, crecer en su conocimiento. Porque cuanto más lo hagas, más estarás capacitado para honrarlo si tu corazón ha sido verdaderamente convertido. Cuanto más serás capaz de amarlo y glorificarlo. Déjame darte un ejemplo. A menudo, los predicadores se paran frente a un grupo de personas y les dicen qué hacer, pero muy raramente un predicador les dice cómo hacerlo. Un predicador dirá algo así: todos ustedes necesitan amar a Dios más de lo que lo hacen. Y la gente sale diciendo, por supuesto, debería amar a Dios más de lo que lo hago. Y regresan a su casa y oran por amar más a Dios de lo que lo hacen. Caen en la condenación porque saben que no aman a Dios como deberían. Pero predicador, permíteme hacerte una pregunta. ¿Les has dicho que amen más a Dios de lo que lo hacen y cómo se supone que deben hacer eso? Se supone que deben ser como el hombre que se levanta por sus propios tirantes. Quiero decir,
Si me vas a decir que debo honrar y amar más a Dios de lo que honro y amo a Dios, ¿cómo sé? ¿Supone que debo comenzar ese viaje? Podríamos hacer lo que mucha gente hace hoy. Podríamos organizar una conferencia y entusiasmar a todos durante unas semanas sobre Dios y las misiones y todo lo demás y luego, después de todo, el fuego extraño se quema, no quedará nada más que humo. Las misiones están impulsadas por una pasión por Dios, un amor por Dios, un deseo de honrar a Dios. Pero, ¿cómo podemos crear eso en nosotros mismos? Bueno, déjame usar una analogía humana. He estado casado durante muchos años y ahora amo a mi esposa más de lo que la amaba al principio. Ahora, ¿cómo es eso? La amo más porque conozco más de ella. Conozco más de su excelencia, de su belleza, de su virtud. Y eso me provoca, me llama a un amor mayor. A pesar de las imperfecciones y los errores y los caprichos en su personalidad, la amo más porque la conozco más. Ahora aplica el mismo principio relacional a Dios. Sabes que si amaras más a Dios, si tuvieras un mayor deseo de honrarlo, te entregarías más a las misiones y a la proclamación de su gloria por todo el mundo. Entonces, ¿cómo puedes aumentar ese amor por Dios, ese deseo de honrarlo, solo en la medida en que lo conozcas? Estoy absolutamente asombrado cuando miro al cristianismo en América. Si entro en una librería cristiana, encontraré un libro sobre casi todos los temas inimaginables posibles. Pero si voy a buscar simplemente un libro sobre los atributos de Dios, me costará encontrarlo. Míranos. Mírate. Muchos de ustedes están aquí. Desean conocer las misiones. ¿Alguna vez se han sentado durante días, meses o años y han clamado por conocer a Dios? ¿Han buscado en el libro de los Salmos y el resto de las Escrituras para descubrir los atributos de Dios? Y luego, comprendiendo algo de su persona y sus obras, ser impulsados por ese poder en lugar del suyo propio hacia las misiones. Queremos hacer misiones, por lo que leemos libros sobre misiones. Queremos hacer misiones, así que tenemos conferencias sobre misiones. Tal vez deberíamos tener una conferencia sobre la belleza y la gloria de la persona de Dios. Porque una vez que eso esté bien en tu corazón, todo lo demás caerá en su lugar. Esto es muy importante de entender. Poniendo primero lo primero. Voy a desviarme aquí por un momento, pero uno de los mayores problemas en las misiones hoy es que es ateológica. Lo es. Las misiones, incluso las misiones evangélicas, me parecen más un cuerpo de paz que una proclamación de la verdad. Las misiones no tratan de enviar misioneros. Las misiones tratan de enviar la verdad de Dios a través de misioneros. Y solo aquellos hombres y mujeres que han luchado violentamente por conocerlo pueden ser impulsados por ese poder al campo misionero. Hace años, cuando estaba en Perú, un joven me llamó desde Estados Unidos y dijo, hermano Washer, quiero bajar allí a Perú y trabajar contigo. Solo quiero regalar mi vida. Y dije, bueno, cuéntame sobre tus estudios. ¿Estás en la palabra? ¿Cuántas horas al día estás en la palabra? Bueno, eso realmente no es lo mío. Solo quiero regalar mi vida. Dije, bueno. Dime algo sobre Dios. Dime algo sobre la verdad. Bueno, hermano Washer, no me entiendes. Eso realmente no es lo que soy. Solo quiero venir y regalar mi vida. En Perú, dije, joven, no hay nadie en Perú que necesite tu vida. Necesitan a alguien que pueda venir aquí y contarles sobre Dios.
¿En todo tu estudio bíblico, en todos los libros pequeños que lees? ¿En todo el ir y venir y cassettes y CD y descargas y todo lo demás que pueda idear Internet? ¿Cuánto tiempo simplemente pasas conociendo a Dios? El mayor de todos los propósitos. Estas personas no podían honrarlo. Y había una razón de 2 partes. 1. En general, Israel era una nación no convertida, no regenerada. Pero en eso, no conocían a Dios. Tenían una visión tan débil y patética de Dios. Pero si alguna vez vas a honrar a Dios como un maestro, si alguna vez vas a honrarlo como un padre, debes conocerlo. Te das cuenta de que podrías tomar solo la doctrina de la belleza de Dios. Quizás nunca hayas pensado que eso fuera una doctrina o un atributo. Podrías tomar solo el atributo de la belleza de Dios y pasar una eternidad de eternidades investigando esa cosa. Y las pequeñas verdades que comenzarías a encontrar. Solo en el estudio de la belleza de Dios impulsarían tu corazón a servirlo y honrarlo de una manera más grande que todos. Esos libros pequeños que estudias sobre cómo hacer esto y cómo hacer aquello y 10 maneras de ser esto y 5 maneras de ser eso. La misión brota del corazón de un pueblo que honra a Dios. Pero para ser un pueblo que honra a Dios, debes ser un pueblo que lo conozca. No estoy aquí para decir algo hermoso. No estoy aquí para decir algo elocuente. No estoy aquí para que te vayas hablando del poder en el púlpito. Estoy aquí para hacerte una pregunta. ¿Cuánto conoces a Dios? Y. Luego déjame atraparte realmente. ¿Cuánto de tu vida cristiana, se ha dedicado a la búsqueda de conocerlos atributos de Dios y las glorias de Dios en el rostro de Jesucristo? Ahí radica tu problema. Tantas cosas que hacer y no hacer, reglas y regulaciones y doctrinas todas precisas y bien, y eso es bueno. Pero si has dejado de lado la cosa más grande, nunca podrás tener nada más que fuego extraño, si tienes algún fuego en absoluto. Debes buscar conocerlo. Alguien te encuentra a las 2 de la mañana clamando a Dios para conocerlo, todos ustedes jóvenes que estudian en seminarios y esto y aquello y yendo a este retiro y aquel retiro y abrazos grupales y juntándose y cantando Kumbaya y todas las demás cosas que hacen. ¿Alguien alguna vez te encuentra solo a las 4 de la mañana además de ti mismo? ¿Por qué debes conocerlo? Eso es lo que hace a un misionero. Tenemos suficientes niños pequeños de pie en púlpitos, gritando sobre teología que no es una realidad en su vida. La mayoría de nosotros ya tenemos más verdad de la que alguna vez podremos vivir. ¿Lo buscas? Él dijo que este pueblo, un hijo honra a su padre y un sirviente a su maestro. Entonces, si soy un padre, ¿dónde está mi honor? Si soy un maestro, ¿dónde está mi respeto? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que despreciáis mi nombre. Pero tú dices, ¿cómo hemos despreciado tu nombre? ¿No es asombroso que el que desprecia el nombre del Señor nunca se da cuenta de que lo está haciendo cuando lo hace? Hasta que llega una palabra profética. Ya sea a través de simplemente la lectura de las Escrituras, a través de un sermón, a través de algo en tu vida de oración, a través de un libro que lees, y de repente te das cuenta de que he despreciado su nombre. ¿Y cómo? Veamos el siguiente versículo. Él dice, estás presentando comida contaminada en mi altar, pero tú dices, ¿cómo te hemos contaminado? ¿En qué dices, la mesa del Señor debe ser menospreciada? Versículo 8. Pero cuando presentas el ciego para sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentas el cojo y enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no ofrecerlo a tu gobernador?
¿Estaría complacido contigo o te recibiría amablemente? Dice el Señor de los ejércitos. Tu corazón se te ha dado un ritmo solo para Él. Se te ha dado aliento solo para Él. Él no solo debe tener lo mejor de ti. Él debe tenerlo todo. Ya sea que comas o bebas o la tarea más insignificante, lo que sea que hagas, debe hacerse para su gloria y en Él. Contexto de su alegría y en la comunión de su persona. Fuiste creado para Él. Proporciono, por la gracia de Dios, una casa para mi esposa. Proporciono comida para ella y sus hijos. Tienen ropa. Saben que trabajaré muy duro, haré lo que tenga que hacer para cuidar a los míos. Pero incluso en el contexto de todo lo que puedo proporcionar y todo lo que puedo hacer, incluso en el contexto de ser un esposo fiel y una relación fiel, no hay comunión. De hecho, toda mi actividad y todas mis provisiones y casas y tierras y cortinas y ollas y sartenes y todas las demás cosas que las mujeres necesitan, ellos lo ven como forraje. Lo odian si falta esa cosa importante. Una relación íntima, continua y real con su esposo. Que él persigue. Que él ama. Que él aprecia. Que él deleita. Que él quiere. Que él no puede vivir sin ella. En toda nuestra actividad de predicación y misiones y estudio. Pero, ¿hay una inquietud en tu corazón? ¿Alguna vez hay una noche de insomnio? Si no tengo más de ti, moriré. Si no te conozco de una manera más grande, ¿a quién tengo? ¿Sino al viejo Dios? ¿No es asombroso que Moisés tuviera algo así como un gran ministerio? No creo que ninguno de nosotros probablemente tenga un ministerio del tamaño de Moisés. Y sin embargo, joven mujer, pensando en ser misionero, date cuenta de esto, que después de todo lo que Dios usó para él, después de todas las obras poderosas que se hicieron a través de Moisés, pronto llegó a comprender que no era suficiente. Incluso con un gran y poderoso ministerio mundial. Incluso sabiendo que cientos de miles habían sido redimidos a través de su rendición al Señor, no era suficiente para él. Y dijo esto: muéstrame tu gloria. Debo tenerte. Cualquier hombre que pueda contentarse con el ministerio ha negado la razón por la que fue llamado al ministerio. Si algún hombre puede contentarse con solo estudiar y predicar y el ministerio y las misiones y todas estas otras cosas, entonces me parece que hay una gran cantidad de idolatría en su vida. Agustín tenía razón. Fuimos hechos para Él. Y estaremos inquietos hasta que descansemos en Él. Hay una comunión íntima y una comunión y un caminar con Dios. Y esa debe ser nuestra búsqueda principal. Estudia tu propia vida. Estúdiala por un momento. Piensa en tu propia vida. ¿No es mucho más fácil para ti sentarte con los muchachos incluso cuando esos muchachos tienen 60? ¿No es en su mayoría más fácil hacer eso que quedarte en la presencia del Señor solo en oración toda la noche? Dilo. ¿No es más fácil leer un buen libro incluso cuando ese o no ven diciendo algo en 37,000 páginas que podría haber dicho en 2? ¿No es más fácil para la carne quedarse despierto toda la noche trabajando en un párrafo que quedarse despierto toda la noche con él? Eso en sí mismo es evidencia de que no estamos completamente redimidos. Que todavía hay una parte de nosotros, algo que queda en nosotros que espera una obra redentora, una glorificación. ¿Y no es eso una cosa horrible de decir sobre nosotros mismos? Quiero decir, si fuéramos a cometer un crimen,
Tendría que decir que poder deleitarse en casi cualquier cosa que no sea simplemente permanecer en la presencia de Dios es el peor crimen. Tengo 2 niños pequeños y son niños. Uno tiene 7 y el otro 4. Y vivimos en 7 acres de cobras y serpientes de cascabel. Y mis niños son las 2 criaturas más peligrosas que hay. El otro día, algunos hombres de la construcción estaban trabajando allí y mi niño corrió hacia la parte trasera de mi camioneta. Y sacó su pistola de aire comprimido y comenzó a ondearla. Todos los trabajadores de la construcción pensaron que era un 22 y simplemente se lanzaron detrás del edificio tratando de mantenerse con vida. Mi niño regresó hace 2 noches con un palo. Dios le había dado una epifanía. Hay 5 perros que viven en la granja vecina que lo persiguen casi a diario. Pero el otro día salió con ese palo y cuando el primer perro se le acercó, por instinto lo balanceó y golpeó a ese perro justo al lado de la cabeza. Y cuando ese perro salió corriendo, mi hijo miró ese palo y tuvo una epifanía. Este palo cambia absolutamente todo. Tengo 2 niños salvajes. Dispararán sus pistolas de aire comprimido a través de una ventana. Arruinarán el revestimiento de aluminio con sus ondas. Pero cuando llego a casa, cuando bajo por ese camino por la noche, esos niños pueden estar invertidos en la cosa más cautivadora para ellos. Pero cuando ven a papá y ven esa mirada en su rostro y comienzan a correr por ese camino, todos sus pequeños crímenes durante el día que han molestado tanto a su madre se vuelven tan insignificantes debido a un corazón que tienen de querer a su padre. Te sugiero que David no fue el más limpio entre el pueblo de Dios. No fue el más ordenado ni el más pulcro con respecto a la ley de Dios. No puso todos los puntos sobre las íes ni cruzó todas las tes, pero nadie tuvo un corazón como él. Puedes ser tan limpio y preciso y civilizado y respetable en tu vida cristiana reformada y no ser del todo agradable para Dios. Ahora, no estoy promoviendo el antinomianismo. No estoy diciendo que deberíamos vivir como hombres salvajes sin ley. Pero lo que estoy diciendo es que en todo nuestro hacer, lo más importante es la pasión por Dios. Y no es algo que simplemente se pueda leer y digerir. Debe nacer en el corazón de un joven y una joven mientras buscan apasionadamente a Él. Cuanto más lo conozcan. Dices, bueno, he estudiado la omnisciencia de Dios. De rodillas, clamando para que se convierta en una realidad. Puedo escuchar al Dr. Piper predicar un sermón y simplemente me calienta el corazón. Puedo escuchar a uno de sus discípulos predicar exactamente lo mismo palabra por palabra y sé que no hay realidad en ello. ¿Lo conoces lo suficiente como para honrarlo? ¿Tu corazón está tan entregado? ¿O cambiarías la búsqueda de Dios por un buen libro? ¿Cambiarías la búsqueda de Dios por un programa de televisión o de radio o esto o aquello? ¿Eres como la relación de él? ¿Doctor con mi esposa? Él sabe mucho más sobre mi esposa de lo que yo sé, pero yo conozco a mi esposa. Estos hombres, no podían entregarse a la obra de Dios. No podían hacer nada más que despreciarlo porque su corazón no estaba bien. Y no estaba bien porque no lo conocían. Él continúa y dice en el versículo 10, «Oh, que hubiera uno de vosotros, uno entre vosotros que cerrara las puertas para que no encendierais inútilmente el fuego en mi altar. No estoy complacido contigo, dice el Señor de los ejércitos, ni aceptaré una ofrenda de vosotros». No es necesariamente algo malo cuando una iglesia, como decimos en América, cuando una iglesia muere, cuando cierran las puertas a un edificio. Cuando han cerrado las puertas a su edificio,
Es solo evidencia de que murieron hace mucho tiempo si alguna vez estuvieron vivos. La actividad religiosa, incluso la obra de las misiones, no es nada en sí misma. He descubierto que mi carne tiene una habilidad única para convertir casi todo en un ídolo. Puedo amar más el conocimiento que a Dios. Puedo amar más el pensamiento correcto que a Dios. Puedo amar más las misiones que a Dios. Puedo amar más el evangelismo y predicar sobre él. Evangelismo que disfrutar cruzando la calle para testificar a mi vecino. La pregunta se reduce a esto, en toda nuestra actividad, ¿está Dios en ello? ¿Es Dios el centro? ¿Es una relación personal e íntima con Él lo que nos impulsa? ¿Quiere volver a algo? Una de las formas en que supe que iba a casarme con mi esposa es que simplemente quería estar con ella. Simplemente quería estar con ella. Sabía que mi corazón estaba bien porque quería estar con ella. Quería hablar con ella. Quería que ella me hablara. Podríamos caminar honestamente por un camino en Perú y no tener que decir nada durante horas. Simplemente la quería. Ella era peruana. Siempre bromeo con ella. Ella no era rica. No tenía mucho dinero. Siempre le digo a todos que mi esposa es de la selva y en realidad no usaba zapatos hasta que se casó conmigo. Se enoja tanto, dice, naciste como un paleto en un pueblo de 1000 y yo nací en la ciudad de Lima de 10,000,000. Entonces, ¿quién es el que usaba zapatos? Pero no quería nada de ella excepto ella. ¿Recuerdas cuando eso gobernaba tu vida como un creyente nuevo? ¿O alguna vez gobernó tu vida? Cuando lo único en lo que pensabas era él. Eso era todo. No tenías grandes aspiraciones de ser utilizado. No deseabas un ministerio mayor. Solo lo querías a él. ¿Recuerdas cuando te metiste en la palabra y no fue porque tenías un sermón que preparar? ¿O necesitabas aprender algunas cosas? ¿O había algunos problemas doctrinales? ¿O sabías que para progresar como un sirviente útil, tenías que continuar en las cosas de la palabra de Dios? ¿Recuerdas cuando te metiste en la palabra solo porque querías escuchar algo de Dios? ¿Querías saber algo sobre Él? ¿Recuerdas cuando solo orabas por Él? La mayoría de ustedes no soy un profeta ni hijo de profeta, pero me atrevería a decir que la mayoría de su vida de oración no es más que intercesión. Quizás la menos de todas las oraciones. Intercesión. Intercediendo. ¿Qué pasa con la comunión? ¿Qué pasa con solo caminar y hablar y pensar en Él? ¿Qué pasa con la alabanza y la adoración privadas? ¿Qué pasa con despertarse por la noche y no poder dormir y saber que eso es una señal? Y casi dices, Él me ha despertado. Sí, hermano Paul, Dios me ha despertado muchas veces para interceder por las naciones. De eso no estoy hablando. Te ha despertado solo diciendo, ven, mi amor. Camina conmigo. Pasa una vigilia de medianoche conmigo. Quédate conmigo. Me parece interesante en el libro de Marcos, Jesucristo ministra durante mucho tiempo toda la noche. Y luego, mucho antes del amanecer, se levanta una vez más y sale a un lugar solitario para estar solo con Dios. Dices, podemos encender tantos fuegos. Podemos hacer tantas cosas en toda nuestra actividad. Pero, ¿está Dios en ello? ¿Es para Él? ¿Es un corazón ardiente por Él? Él continúa y dice en el versículo 11. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones.
y en cada lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y una ofrenda de grano que es pura, porque mi nombre será grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Esto para mí es uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia. Es lo que me sostiene en las misiones. Esto en Apocalipsis 5. Mira lo que está pasando aquí. En la mayoría de las conferencias misioneras, tienes a un hombre parado allí diciéndote que hay tantas personas perdidas en todo el mundo y que somos las manos y los pies de Dios, y si no hacemos lo que estamos llamados a hacer, entonces las manos de Dios están atadas y no hay nada que hacer, y las naciones se perderán y Dios estará solo y el cielo no será el cielo. Todo eso es blasfemia. Dios hará su obra. Dios está haciendo su obra. Dios será adorado. Dios será glorificado. Dios será regocijado. La pregunta es, ¿participarás? ¿Serás parte de ello? No eres el catalizador. No eres el gran motor. No eres la causa detrás de todo esto. Estás invitado al privilegio de esto. ¿No te das cuenta de que somos las personas más privilegiadas en la faz de la tierra? Porque somos llevados a una relación con Él. Privilegio número 1. Que somos llevados a una relación con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Un privilegio del que no hablamos lo suficiente. Y somos llevados al privilegio de ser instrumentos de la gloria de Dios. Dios hará la obra. Él obtendrá gloria para sí mismo. Pero nos invita a participar en eso. Me encanta lo que Newton solía hablar, y era que los ángeles podían cantar que Cristo murió, pero que nosotros, como creyentes, podíamos cantar que Él murió por nosotros. Los ángeles podrían regocijarse en el Evangelio. Podríamos predicarlo y proclamarlo a hombres, diablos y ángeles. Eres tan privilegiado. ¿Te has vendido? Cristiano estadounidense. ¿Te has vendido por cosas menores? ¿Has dado tu dinero por cosas que no pueden llenarte? ¿Que no pueden saciar tu sed? ¿No es asombroso? Somos el pueblo de Dios más próspero, más protegido en la historia del cristianismo. Y sin embargo, entras en todas esas tontas pequeñas librerías cristianas nuestras y el 95% de los libros están escritos tratando con el problema de lo vacíos que estamos. ¿Por qué estamos vacíos? Por la misma razón que Él nunca lo estuvo. Fue perseguido. Fue empobrecido y estaba angustiado, pero nuestro Salvador nunca estuvo vacío. ¿Y por qué nunca estuvo vacío? ¿Por qué? Tenía comida para comer que nosotros no conocemos y era hacer la voluntad de su Padre. Estás para entregarte a la voluntad de Dios, no solo para las misiones. ¿Ves? A veces hablamos de misiones de la misma manera que los creyentes inmaduros hablan de la voluntad de Dios. Vienen a mí y me dicen, hermano Paul, estoy buscando la voluntad de Dios en la palabra. Y yo digo, ahí radica tu problema. Y ellos dicen, bueno, ¿qué quieres decir? Dije, es tu vida, la práctica de tu vida, dada a renovar tu mente en la palabra de Dios. Bueno, no. Realmente lucho en esa área. Pero cuando necesitas conocer la voluntad de Dios en un caso específico en tu vida, vas a la palabra y buscas la respuesta. ¿No es cierto? Sí. Estás equivocado. Has puesto el carro delante del caballo. Este no es un libro mágico a través del cual puedas lanzarlo al aire y pasar a una cierta página y discernir la voluntad de Dios. Discernimos la voluntad de Dios porque tenemos un estilo de vida. Romanos 12, 1 y 2. Un estilo de vida de renovar nuestra mente en la voluntad de Dios.
¿Y esa renovación de la mente nos revela la voluntad de Dios? Es una práctica de vida que resulta en el conocimiento de la voluntad de Dios. Es de la misma manera con las misiones. Las misiones no son algo independiente con lo que decidimos unirnos. No es un trabajo al que de repente sentimos que estamos llamados a hacer. Debe ser un desbordamiento de la verdadera espiritualidad. Debe fluir de la comunión con Dios. Debe fluir de un entendimiento correcto de quién es Dios y sus obras en el mundo y la gloria que Él está obteniendo para sí mismo. Debe fluir del conocimiento de esto, que todo fuera de Jesucristo es absolutamente absurdo. Y que todas las cosas fueron hechas para Él. Fueron hechas a través de Él. Fueron hechas por Él. Fueron hechas en Él. Podría decirte que corras al campo misionero y podrías simplemente correr. Como una cáscara vacía impulsada por una pasión romántica por las misiones. Y necesitarás una medicina más fuerte que esa para mantenerte en el campo misionero. Lo que te animo a hacer es correr tras Él. Persigue lo mismo por lo que fuiste perseguido. Por Él. Conocerlo. Conocerlo. ¿Quién eres? Quiero saber. Eso será mi magnífica obsesión. Conocer a mí. Dios. Y luego de eso fluirá la obra de Dios y el ministerio de Dios en tu vida. Quiero decir algo para terminar en lo que voy a decir puede parecer un poco demasiado Martyn Lloyd-Jones y para muchos de ustedes. Tengo un gran respeto por Martyn Lloyd-Jones y su búsqueda de Dios. No estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, pero su búsqueda y pasión por Dios. Jóvenes, escúchenme. Hoy tenemos tanto miedo de ciertas herejías que a menudo corremos en la dirección opuesta y creamos una herejía polar opuesta. Gran parte de la doctrina bautista a veces se ha formado alrededor del estudio de las herejías de otros y luego hacer todo lo posible por evitarlo. Y al hacer eso, hemos castrado nuestro propio cristianismo. Nuestras vidas no deben basarse en la experiencia. Se basará y se fundará en la palabra de Dios y en la enseñanza sólida. Así que aplaudo tu deseo de conocer la verdad reformada y las grandes doctrinas de la fe y los grandes hombres de Dios a lo largo de la historia que las han definido y proclamado. Aplaudo eso. Pero necesitas más que eso. No. Es algo en lo que pueda poner el dedo, pero si oro por esto, que Dios cree tal hambre en ti que lo busques en oración. Que desees y anheles una comunión íntima con Él, que desees ver su gloria, que sepas que en todo tu conocimiento, no es suficiente y buscas su poder. Hablamos de Whitefield. Hablamos de Wesley. Hablamos de los grandes avivamientos. Pero, para ser honesto contigo, no dejaríamos entrar a la mayoría de esos hombres en nuestras iglesias hoy porque no eran lo suficientemente respetables. Y no eran muy civilizados en cierto sentido. Y sucedieron cosas extrañas a su alrededor que no habríamos aprobado todos. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo esto. No dejes que tu herencia te sea robada por un grupo de predicadores de televisión herejes que hablan de cosas que no conocen y blasfeman a Dios a cambio. ¿Sepa esto? Que hay un Dios y es más que una doctrina. Es una persona. Hay un Espíritu Santo que manifiesta a las personas del Padre y del Hijo al creyente. Hay un conocer a Dios en oración. Hay la manifestación del poder de Dios en tu vida. Hay lo milagroso. Dios todavía barre a través de una congregación y los tumba a todos en el suelo, no riéndose ni ladrando como perros sino clamando por misericordia porque han visto su pecado. Dios todavía se mueve.
Y no solo deberíamos desearlo. Deberíamos esperarlo. No deberíamos estar satisfechos cuando hemos predicado un buen sermón. Si vas a ir al campo. Misionero, si vas a pararte en un púlpito, no eres un entrenador de vida. No eres un trabajador del cuerpo de paz. Y no. Eres solo un transmisor de la verdad. ¿Eres un profeta o no eres nada? Y cada vez que te pares frente a los hombres, debes pararte frente a los hombres como Ezequiel se paró en ese valle sabiendo que a menos que el Espíritu de Dios se mueva sobre los hombres muertos, no pasará nada. Y debes ser un hombre e incluso una mujer enviada por Dios. Debo dejarlo y volver a ti. Debo dejarte en unos minutos y volver a él. O no soy nada más que un niño, un loro que habla de lo que otros hombres han experimentado. Esto es algo sobrenatural, este cristianismo nuestro. Las misiones son una obra absolutamente imposible que requiere el poder y la vida del Espíritu Santo. Y nosotros, como muchos de los hombres que honramos que fueron antes que nosotros, deberíamos hacer de ello nuestra oración constante, clamar por mayores y mayores manifestaciones del poder del Espíritu en nuestra vida y predicación. No tengas miedo de aquello que se te ha dado y es tu herencia simplemente porque otros lo han distorsionado y retorcido. Busca al Señor. Busca crecer en tu conocimiento de Él. Clama por un mayor sentido de su presencia en tu vida. Y haz esto una cosa, pero ora antes de hacerlo. Clama, oh Dios, hazme como tu hijo. Y date cuenta de esto, que si tuvieras alguna idea de lo que estabas orando, no tendrías el valor para orar. Porque pedirle que te haga como su hijo traerá una vida de ser quebrantado por Él moliéndote y quebrándote y disciplinándote hasta que haya formado en ti la misma cosa que desea. Y estoy muy contento de que mi profesor de predicación no esté aquí esta noche porque habría obtenido una F. Pero lo que te he dicho es verdad. No tienes más habilidad para hacer misiones que un hombre muerto tiene para vivir o un burro recitarla. Confesión de Westminster. Debes tenerlo. Debes estar lleno de él. Y te dejo a eso. Oremos. Padre, eres un Dios maravilloso. Eres un Dios misericordioso. Eres un Dios muy deleitable. Oh Señor, tu bondad para con nosotros ha sido inmensa. Padre, por favor toma todo esto que se ha dicho y haz algo con ello. Convéncenos de nuestra gran necesidad de ti. Oh Dios, no dejes que mi incapacidad sea un obstáculo. ¿No eres tú el Dios que habla a través de rocas y burros? Trabaja en el corazón de este pueblo para que busquen a ti, oh Dios, por amor, por tu causa. Que la vigilia de medianoche sea querida, que la venida del sol por la mañana para despertarnos sea querida, que los encuentros breves a lo largo del día contigo sean queridos, que seamos impulsados y arrojados a las misiones solo porque nuestros corazones exploten contigo. Ayúdanos, Señor, y seremos ayudados. Seremos ayudados. En el nombre de Jesús. Amén.